tomar en cuenta que esto todavía no está terminado y que pues vamos a continuar trabajando de esta manera para completar lo más posible el programa, ¿no? Dentro de lo que cabe, vamos avanzando bien, vamos cubriendo los ámbitos y por eso les mando los videos de los ejercicios para que los puedan ver y repasar en el momento en el que tengan oportunidad y ya nada más me envíen sus trabajos. Esa es una. La otra, bueno, como todavía quedan otro tanto de semanas, la opción o la segunda opción era manejar que yo les enviara el temario y nada más programar una sesión a la semana para revisar dudas o cualquier otra cuestión, o continuamos de esta forma. Yo les mando los videos de esos ejercicios y los temas teóricos y normativos los seguimos viendo en esta sesión. ¿Qué les parece? Entonces vamos a Sí, hacer mejor otro esa. proyecto, profe. Sí, hay que hacer otro. Sí, ¿De qué va a porque ser? yo tenía contemplado que pues arrancábamos el 1 de junio ya en presencial, pero ya me confirmó el coordinador que todavía se va a alargar esto. Bueno, ya me comentó, no me confirmó, me comentó que esto se va a alargar. Entonces todavía vamos a tener otros 2 ejercicios más para llevar a cabo, otros 2 proyectos. Se los estaré enviando el recurso de la tarde o mañana por la tarde, dependiendo de qué tanto tiempo tenga yo, ¿sí? Para que los empiecen a trabajar y los podamos entregar con tiempo. De nuevo, si no los han enviado, están todavía en momento de enviarlo en la plataforma. Envíalo en PDF, y ella lo puedo convertir a AutoCAD. Si lo envían en AutoCAD es un poco pesado, entonces vamos a manejarlo de esa manera, ¿correcto? A ver, vamos a ver ya. Están la mayoría. Vamos a continuar. Déjenme compartir mi pantalla, que estamos en esta parte, ¿sí? Nos quedamos en la sustentabilidad. Nosotros, o ya terminamos ese tema, no me acuerdo. A ver, oriéntenme. Bien, vamos a arrancar con lo que es la normatividad de conjuntos urbanos, ¿correcto? Bien, en la cuestión de conjuntos urbanos, que es lo que nos atañe particularmente en este temario, tenemos que el libro quinto del Código Administrativo del Estado de México, en su reglamento, en el artículo 98 marca lo que es la relotificación y subdivisiones para conjuntos urbanos, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos entregar? Bueno, lo que ahorita estábamos viendo, ¿no? El plano georreferenciado en coordenadas UTM de la relotificación o del plano predio original, ajá, en digital. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a enviarlo primordialmente en AutoCAD, pero también en PDF. La última vez que fui a desarrollo urbano, solamente a pedir una licencia de construcción de uso de suelo, perdón, una licencia de uso de suelo para una licencia de construcción, eh, ya me pedían las coordenadas georreferenciadas, ¿sí? De el predio, las UTM. Entonces, como ven, ya tenemos que empezar a revisarlas. El otro día Osvaldo me preguntaba de dónde sacarlo. Les comentaba la página eh, de Secretaría de Desarrollo Urbano. Ahí viene dentro del plan de desarrollo estatal, viene el UTM. Con un GPS lo pueden ubicar. Dentro de Google Earth también pueden ubicar las coordenadas UTM y a partir de esa ya pueden trabajar, ¿no? Si no lo tienen, lo pueden descargar. Hay una versión beta y una versión pro. La versión beta es la de uso libre y nos da una precisión hasta de, me parece, 2 kilómetros de altura.
o 1 kilómetro de altura. La versión Pro nos da una precisión de hasta 100 metros de altura, entonces es mucho mayor y puedes descargar imágenes en 4K. Porque también, ahora lo que también piden precisamente es la georreferenciación en una imagen satelital. Lo pueden descargar de allí, no hay mayor complicación, o si prefieren lo pueden descargar de Mapas México, que es la página de INEGI. ¿Cuál es la única complicación ahí? Que es un poco más, menos definición que en el programa de Google Earth. ¿Qué más nos piden para una relotificación o una división de predios? El certificado de libertad de gravamen, ay, perdón, el certificado de libertad de gravamen, ¿qué pasó aquí? Se está volviendo loco aquí está. Certificado de libertad de gravamen expedido por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, el IFREM, que comúnmente lo llamamos o lo conocemos como el Instituto de el Registro Público de la Propiedad, ¿sí? Ese instituto nos otorga los certificados de libertad de gravamen. ¿Qué quiere decir certificado de libertad de gravamen? Es un certificado que me otorga y que me dice que el predio que yo voy a trabajar no está hipotecado, no está confinado o más bien condicionado a el usufructo de algún otro particular. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, cuando yo compro un inmueble a crédito, una casa o un predio a crédito, el banco queda como tenedor de la propiedad, pero tú tienes tenedor de la posesión, o tú eres el usuario de la posesión y el banco queda como el usuario de la propiedad. En caso de que tú no pudieses finiquitar el crédito, el banco puede absorber la propiedad. El terreno está grabado. Tú no lo puedes vender, traspasar, negociar, ¿sí? Porque estarías incurriendo en un fraude. Entonces, este certificado es el que me otorga el IFREM y lo piden para la autorización de los conjuntos urbanos, sobre todo cuando son, bueno, más bien los predios grandes, ¿no? Incluso también para una casa, cuando me toca vender casas, tengo que ir, lo puedo hacer yo o lo hace el notario, a solicitar un certificado de libertad de gravamen. Más o menos tarda como unos 15 días en ser efectivo y el lapso de presentación no debe ser mayor de 30 días. ¿Por qué? Porque más o menos en ese término de tiempo es cuando se actualizan. Tú puedes presentar uno de hace 2 meses, pero en un mes después o hace 15 días tú pudiste haber grabado el terreno. Por eso es importante presentarlo, ¿sí? Eh, una vez presentadas la documentación, ya podrás solicitar el recibo de pago y solicitar un dictamen favorable, ¿sí? Ahora, muchas veces lo que tenemos es que son dos predios distintos, pero tu proyecto contempla urbanizarlos completos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que fusionar el predio, ¿sí? Para fusionar el predio, a ver, por ahí alguien tiene el micrófono encendido. Vamos a apagarlo. Ya, creo que ya. ¿Sí? Si lo necesitan lo pueden reiniciar, pero por lo tanto, mientras tanto están un poco interfiriendo. Lo primero que tenemos que hacer es presentar la solicitud, una solicitud de desarrollo urbano para hacer la fusión de los predios. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que ambos predios deben estar inscritos en el registro público de la propiedad, lo que les comentaba el IFREM. Las siglas de IFREM es el Instituto de la Función Registral del Estado de México, ¿sí?
Antes era el Instituto Público de la Propiedad, IPP, pero hace un par de años le modificaron el nombre y cambiaron las siglas. Y debe tener el que realiza el trámite, de no ser el propietario o el representante legal, debes contar con un poder notarial. Hace un par de años todavía podías hacer todos estos trámites con una carta poder simple firmada por dos testigos que te otorgará el dueño para llevar a cabo los trámites. Se modificó esto porque se prestó a muchos trámites apócrifos que realizaban personas, o comúnmente como se les conoce, coyotes, para hacerse de propiedades o fusionar propiedades y dejarlas hacia un solo titular. Por eso ahora la Secretaría de Desarrollo Territorial del Estado de México, de Desarrollo Urbano, ya pide un poder notarial, que es un obstáculo más o un requisito, digamos, más prioritario. ¿Qué es lo que sucede? Que obligan al dueño a presentarse, o de otra manera obligan al dueño a otorgar un poder notarial, y de todos modos tiene que presentarse con el notario, cuidando los intereses del propietario. Nosotros como gestores a veces dices, ay, qué engorroso el pinche trámite notarial, hay que ir al notario, sacar un poder y regresar a la Oficina de Desarrollo Urbano a hacer todo el trámite. Sí, pero es en beneficio de los propietarios para evitar precisamente que les puedan hacer algún tipo de fraude con sus lotes, y de esta manera proteger sus derechos. ¿Correcto? Debemos tramitar, que se puede hacer a la par, pero preferentemente tramitarla de un inicio, la licencia de uso de suelo, ¿sí? Y también revisar si se necesita hacer un cambio de uso de suelo. Por ejemplo, un uso agrícola de baja productividad, se tiene que hacer un cambio de uso de suelo para habitacional H200 o H150 para lotificar en condominios y habitaciones de 200 o 150 metros cuadrados de superficie por lote. De esta manera tú ya puedes trabajar y ya puedes empezar a hacer lo conducente, ¿sí? Pero tienes que hacer un análisis del coeficiente de ocupación y el coeficiente de utilización del suelo. Aquí, ¿qué es lo que te pide? El coeficiente de ocupación es la superficie que tú puedes ocupar para desplantar una construcción en un predio. Supongamos, un predio de 150 metros tiene un coeficiente de ocupación del 70%. Quiere decir que el 30% tiene que estar libre, ¿de acuerdo? Entonces, de esos 150 metros, por lo menos, tú tienes que dejar 45 metros libres, permeables, ¿sí? Sin ningún tipo de cubierta, sin ningún tipo de volado, sin ningún tipo de plancha o asfalto, para que eso sirva de recarga de acuífero y superficie permeable constante. Si tú ocupas todo el predio, en algún momento, si hubiese una revisión o una auditoría, se te puede incluso solicitar la demolición de algunos elementos para subsanar este requerimiento, ¿sí? Incluso también si prolongas los volados más de 1 metro hacia predios contiguos o colindancias, o tenía el caso de una amiga que se separó y el esposo construyó en lo que era la casa del matrimonio, pero esa casa todavía estaba a nombre de ella. Entonces un día le llega una notificación del ayuntamiento diciéndole que tiene que demoler la casa. Entonces bien espantada me pregunta, oye, ¿qué es esto? Y ya le pregunté, oye, pero ni siquiera corresponde con la dirección que tú tienes. Dice, no, esa dirección es de la casa que se quedó el cuate este. Le digo, bueno, si tienes chance, mándame unas fotos de cómo es el asunto. Resulta que la casa estaba colindando con un terreno de donación, que era un mini parque. Entonces mi cuate, muy, digamos, alevoso, prolongó un volado de la recámara casi 1,5 metros sobre el parque. Como ya no había mayor construcción, pues él tenía un ventanal y estaba padrísimo el asunto, y eso era lo que le tenían que le solicitaba el ayuntamiento de demoler.
Le digo, mira, aquí hay dos cuestiones. Una, tú como eres la titular tienes que hacer acto de presencia para resolver el asunto. Pero lo más sencillo es demoler, cortar y más bien recortar 50 centímetros eso para que no afecte el parque. Dos, que pagues una multa o que este cuate pague una multa subsanando el daño, ¿no? Pues ¿cuánto es? Digo, son como unos 8 metros cuadrados, ponle a más o menos, creo que le estaban cobrando a 1,200 el metro cuadrado, total que eran casi 17,000 pesos de multa. Dice, no, pues mejor me sale más barato demolerlo porque todavía estaba en obra negra, se podía recortar fácilmente, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con este tipo de restricciones porque sí te puedes hacer acreedor a una sanción de este tipo. Luego, de nuevo, ¿qué es lo que piden? El plano georreferenciado con coordenadas UTM de la fusión proyectada, pero también del original, ¿sí? ¿Cómo están ambos predios y cómo van a quedar fusionados en digital? Y debe contener, uno, las coordenadas originales de ambos predios de manera individual. Dos, las coordenadas ya fusionadas más bien de la propuesta de fusión, ¿sí? Las restricciones de derecho de vía federales, estatales o municipales, si hubiese alguna afectación, para que en su caso solicites la reparación del daño, ¿sí? La información geográfica y estadística. ¿Dónde está la localización regional? ¿Dónde está la localización local? El nombre del titular, todas las simbologías, una escala gráfica y los datos generales de la fusión, que esto es el cuadro de datos que hemos estado trabajando en alguno de los proyectos que les he dejado. Es importante ver que no son requerimientos demasiado elaborados. Anteriormente, pues esto lo tenía que hacer, como se dice, de campo y el topógrafo. Actualmente puedes hacerlo referenciado directamente en el mapa, en el AutoCAD, pero la otra es que también puedes hacer un levantamiento con una estación total georreferenciada y con los datos obtenidos los vacías y también el AutoCAD lo dibuja prácticamente de manera automática. Recuerden que podemos insertar la base de datos, no hay tanta complicación, ¿sí? Ahora, para autorizar esta fusión de los predios, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tarda? Bueno, la autorización tardará de 5 días hábiles previo al pago de derecho. Aquí hay una cuestión medio, eh, digamos, engañosa. La autorización tarda 5 días, pero para que te den el recibo de pago, deben revisar el expediente. Y el expediente se ingresa en las oficinas de desarrollo urbano, lo revisa la oficina local. Si el predio o los predios que se van a fusionar son demasiado grandes o incluyen cambios de uso de suelo para otro tipo de usos, por ejemplo, agrícola de alta productividad, industrial, todo ese tipo de cuestiones se envía a Toluca. En Toluca se da el visto bueno y luego se regresa a la oficina local para que te den el recibo de pago. Entre todo eso puede pasar de 2 hasta 8 meses para que te den este tipo de autorizaciones. ¿Sí? O sea, aquí te dicen, sí, en 5 días hábiles ya te doy la autorización, pero no es tan sencillo ni tan rápido. Sí toma cierto tiempo tratamiento, por lo tanto sí hay que tomar en cuenta eso a la hora de proponerle a un cliente el trámite. Para que más o menos se den una idea, la realización de un conjunto urbano tarda de 2 hasta 10 años en llevarse a cabo, desde la planeación hasta la venta de los inmuebles. Por lo tanto, es una inversión que tiene que programarse con mucha anticipación y que se tiene que ir llevando trámite por trámite para poder realizarse. Y cuando ya se termina el proyecto y se recupera la inversión, tiene que haberse considerado en ese proyección de retorno, debe haberse considerado la inflación y la utilidad que tú debes haber obtenido de este proyecto. Entonces,
No es una cuestión de un par de meses, es una cuestión de años, pero que sí tenemos que tomar en cuenta que también es tanto una inversión como una recuperación bastante alta. ¿Correcto? Ahora, también se puede regularizar o se puede pedir la regularización de la tierra en este sentido. Qué es eso? Algunos ejidos se venden como propiedad privada. ¿Qué es lo que tienes que hacer esto? Solicitar una carta de uso de dominio pleno ante la Asamblea Ejidal y ante la Secretaría de la Reforma Agraria para que el ejido pase a ser propiedad privada, sea susceptible de cobrar los impuestos y entonces tú puedas subdividirlo o fusionarlo. Hay algunos proyectos en los que parte de los terrenos tenían que ser ejidales. Se hace la fracción del ejido, se solicita la carta de dominio pleno, se transporta el ejido al Instituto de la Función Registral, se inscribe, se hace una inmatriculación judicial y entonces tú ya puedes vender el ejido, ya lo puedes fusionar. ¿Sí? Tienes que revisar, y esto perdón, y esto va con trámites federales, estatales y municipales que tienes que ir cubriendo. ¿Cuáles son los municipales? Pues obviamente pago de predial, el pago de derechos de agua, el pago de los traslados de dominio, los pagos estatales, la inscripción en el registro público de la propiedad, la inmatriculación administrativa, el registro, el certificado de libertad de gravamen y el pago federal en el caso de la reforma agraria, si tienes que hacer un pago respecto a la superficie. Casi siempre son pagos minúsculos, perdón, porque el que lo tiene que llevar a cabo es el propietario del ejido. Y muchas veces los propietarios del ejido bueno, se hacen ricos vendiendo los terrenos, pero no son personas de muchos recursos, por eso esos trámites son menores. Pero sí lo que tienen que hacer es, por ejemplo, si tenían el derecho de agua de riego, darlo de baja y solicitar el alta para el derecho de agua eh, de consumo potable. Sí, o sea, ese tipo de trámites hay que llevarlos en tiempo y forma. Y para la fusión de los predios, depende de algunos, cuando te piden la factibilidad de servicios, ya tienes que llevar estos documentos. Por eso les digo que también no es tan rápido que se lleve a cabo este trámite, ¿no? Ahora, bueno, lo que te piden también es que la licencia de uso de suelo la va a autorizar cada municipio y dependiendo de las normas y procedimientos que tenga, ellos van a determinar el coeficiente máximo de ocupación y de utilización del suelo. La altura máxima la establece el Plan de Desarrollo Urbano Estatal o municipal que hace la Secretaría del Estado. Generalmente son 9 metros o 3 niveles. Tú puedes solicitar un cambio de altura o una regularización de altura, ¿sí? También los mismos municipios te van a ser los que van a determinar el número de cajones de estacionamiento y en su caso te van a pedir o te van a otorgar el alineamiento y número oficial, ¿sí? Todo esto va a estar en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Cada municipio debe hacer el suyo. Muchos nada más lo integran, digamos, como genérico. Algunos sí lo hacen más específico, sobre todo municipios grandes como puede ser Nezahualcóyotl, mismo Chimalhuacán, Texcoco, Ecatepec. Si ustedes van a municipios pequeños como Papalotla o San Andrés Chautla, el plan de desarrollo municipal se adapta prácticamente a lo que tienen en el plan de desarrollo municipal de la Secretaría del Gobierno del Estado, ¿sí? Pero los municipios como los que mencioné antes sí tienen sus propios planes y en ellos se establecen el coeficiente de ocupación máximo de suelo o el COS famoso que se puede oír en muchas clases y en muchos trabajos. Este coeficiente va a ser el que va a determinar qué tan permeable van a ser al municipio y por lo mismo, recuerden, como en la clase pasada hablábamos, qué tan sustentable o en su caso sostenible va a ser el municipio. Es bien importante conocer todos estos elementos antes de empezar a proyectar. Claro, todos se adaptan y se acoplan mucho al al reglamento de construcción de la Ciudad de México.
El reglamento de reconstrucción de la Ciudad de México, el coeficiente de ocupación máximo es del 60%, o sea, que te pide 40% de área libre, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque en la Ciudad de México se debe respetar. Oye, pero yo veo la Torre Mayor o la Torre Vancomer o la Torre Reforma 222, ninguna de esas está respetando el coeficiente de ocupación máximo. No porque ahí se hace una solicitud de cambio de coeficiente de ocupación del suelo. Para ocuparlo al 100%, ¿cómo lo vas a compensar? Con captación y más bien infiltración de agua pluvial. ¿Sí? Ellos tienen que hacer un plan de captar la máxima cantidad de líquido por cuestión de lluvia para poder tener cisternas que o le den el agua al gobierno de la ciudad o se planee un programa de infiltración de ese líquido. Claramente no puedes captar todo el agua que contiene el edificio, ¿no? Se hace un programa de la precipitación máxima estimable y sobre eso se planifican las cisternas. Si la precipitación máxima son 100 milímetros, ajá, sobre esos 100 milímetros por la superficie del edificio te va a dar los metros cúbicos que tú debes proyectar para la cisterna y a partir de eso los pozos de absorción. Los pozos de absorción deben disiparse en menos de 3 días, porque si está lloviendo constantemente tienen que estarse infiltrando. Ajá. Esto se puede hacer, pero en la Ciudad de México, en el Estado de México, bueno, tú te acoplas al coeficiente de ocupación y no hay mayor problema. Generalmente lo puedes salvar a menos que el terreno sea demasiado chico e incluso si es de esa manera. Apenas acabo de hacer un proyecto en un terreno de 120 metros y le dejé más o menos como 40 metros, 45 metros cuadrados de área libre, ¿sí? Tomando en cuenta que está en una parte inclinada y que no voy a tener posibilidad de tener captación porque está en el cerro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo no sé cuál es el coeficiente de Chimalhuacán, pero yo estoy acoplándome al de la Ciudad de México que me pide el 40%. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo puedes obtener la licencia de construcción? Primero, solicitando un formato. Cada municipio tiene el suyo propio y todos son distintos. La mayoría traen los mismos requerimientos. Sin embargo, los formatos y escudos son diferentes. Si tú no puedes llegar con un formato de Chimalhuacán a solicitar una licencia a Ciudad de Nezahualcóyotl, ¿sí? ¿Por qué? Simplemente no son trámites compatibles. ¿Qué es lo que tiene el formato? Los datos del solicitante, ¿sí? Nombre, domicilio para oír notificaciones, domicilio de la obra, ajá, los datos de contacto y el representante legal. Los datos del predio, ubicación, calle, superficie, uso actual, si existen construcciones o no. Ajá. Después viene los datos de la construcción, superficie, tipo de sistema constructivo, perito responsable de obra, fecha de inicio de la construcción y, ¿qué otra cosa? Valor estimado, me parece. Ajá. Las disposiciones donde está el croquis de ubicación, dónde está la esquina más próxima y cuánto mide, ajá, y la autorización. Y en caso de ser necesario, una prórroga. Las licencias de construcción se otorgan por 12 meses naturales. De manera que si tú en algún momento te tardas más tiempo del estimado, tienes que solicitar una prórroga. Ujú. La prórroga te va a otorgar otros 6 meses o no sé si otro año, dependiendo del municipio, de lapso para terminar la construcción. En caso de no ser, de no llegar al término, solicitas de nuevo otra prórroga. Puedes pedir hasta 3 prórrogas, ¿sí? De construcción. En caso de que tú veas que no vas a terminar, lo que haces es dar de baja temporal la construcción y después retomas
el dar de nuevo de alta la construcción, ¿sí? Eso es importante para poder llevar a cabo las construcciones, sobre todo las que van a ser paulatinas o las que son demasiado grandes, ¿sí? Ahora, de este formato tienes que acompañarlo de la siguiente documentación, que es el título de la propiedad o las escrituras. Puede ser un contrato de compraventa, pero que esté inscrito en el IFREM, que generalmente el contrato de compraventa no te lo aceptan si no está protocolizado por un notario. Y el notario lo que te hace es mejor hacer el trámite de una escritura o una inmatriculación administrativa. Ajá. En algunos municipios te piden la posesión del inmueble. ¿Con qué? Con un contrato de compraventa, ajá, un contrato de usufructo o arrendamiento, un comodato y una resolución judicial, ¿sí? La inmatriculación administrativa o el impuesto sobre trasladación de dominio. Con eso puedes hacerlo. De nuevo, depende de los municipios. Algunos municipios, por ejemplo, aquí en Texcoco, ya no aceptan los traslados de dominios ni las contratos de compraventa como título de propiedad. ¿Por qué? Porque se prestan a demasiados fraudes. Ustedes pueden hacer un contrato de compraventa, pues ahí cualquier hoja, y pueden hacer otro y otro y otro y otro y otro, porque no hay nada que los avale o que los inscriba. Si el contrato de compraventa está inscrito en el IFREM o ya es una escritura pública, entonces eso ya te da mucha garantía sobre la certeza jurídica de la tenencia de la tierra. Ya sabes de quién es el propietario y qué características tiene el predio. Antes, no. ¿De acuerdo? Luego, eh, si acaso tu proyecto es muy grande, tú tienes que hacer uso de un dictamen de impacto regional, ¿sí? El dictamen de impacto regional va a determinar si el proyecto que tú estás planeando es o no compatible con los recursos del municipio. Perdón, ¿sí? ¿Qué tiene que incluir este dictamen? Bueno, tiene que ver con el uso del agua, ¿sí? Dependiendo del proyecto de que tú vas a llevar a cabo, ¿cuánto líquido piensas consumir? Tienes que hacer un estudio hidrológico, ajá, o sobre los recursos hídricos de la población en la que lo piensas construir. De la misma forma, tienes que hacer un estudio sobre los diámetros de los drenajes para poder llevar a cabo la descarga de tu proyecto. Un ejemplo muy claro, un conjunto habitacional de 50 viviendas va a tener que manejar algún tipo de cárcamo o algún tipo de trampa antes de llegar al colector. ¿Por qué? Porque el colector no está proyectado para la descarga de 50 viviendas simultáneas, ajá, de drenaje, y por lo mismo puede llegar a colapsar. Básicamente el estudio de impacto regional determina si los recursos con los que cuenta el municipio pueden sostener un proyecto del tamaño del que tú estás planeando. Por eso siempre es importante determinar la función del proyecto y sobre todo los recursos que va a obtener, de dónde los va a obtener, cuántos va a consumir y cómo los va a desechar. Alguna vez les platiqué de alguna teoría, la teoría de Gaia, que quiere decir que por sí mismo un lugar o un ecosistema se puede considerar como un ente de vida propia, ajá, que respira, que obtiene recursos, que tiene circulación y que produce desechos. Por lo tanto, si ustedes, ya sea a nivel de una casa habitación o a nivel de un conjunto habitacional, no toman en cuenta estos elementos, ajá, va a llegar un momento en el que van a colapsar. Por ejemplo, cualquier ser vivo, si se queda sin agua, si se queda sin insumos, ajá, o si no tiene dónde descargar sus desechos, va a tener serios problemas de salud y va a colapsar su sistema, llevándolo a un desenlace fatídico, ¿sí? Por eso es importante este tipo de elementos. Ya se nos está acabando el tiempo, lo vamos a dejar aquí por hoy, lo vamos a proyectar a continuar para mañana y les voy a pedir
bueno, más bien lo subo el viernes, el resumen de lo que vamos a ver esta semana, que ya es prácticamente la tramitología de los usos de suelo. ¿Algún comentario antes de que termine el tiempo? No, profe. No, Muy bien, profe. No, profe. correcto. Entonces, nada más los que faltan de mandar su documento, envíenlo por la plataforma, no me lo envíen por Messenger, por favor, ¿sale? No me lo envíen por correo, envíenlo en la plataforma en formato Ok. PDF, ¿de acuerdo? Si lo envían en AutoCAD les borro las coordenadas y a ver cómo lo corrigen, Ok. ¿vale?